Buenas noches o buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sumarse a un nuevo espacio de estudio en esta semana con la aproximación de Hag HaNukkah, ya en la inmediatez del Motzei Shabbat, ya en el primer día de la semana, ya a la salida del domingo. Cuando el domingo llegue a su final con la salida de las estrellas, estaremos recibiendo la celebración de Hanukkah. Hoy quisiera hacerles conocer una de las autoridades rabínicas, tanto del mundo del halajá como del pensamiento judío, que fue el Rav Yosef Dov Levi Soloveitchik. Tal vez materia elemental y excepcional para comprender un poco cómo el sabio, el rabino, que involucrado con la vida estrictamente del halajá, también traspasó un poco los límites para poder llegar a una concepción de judaísmo muy particular. Seguramente más de uno de ustedes habrá leído sobre él, pero nosotros aquí en Ranana lo hemos conocido a partir de sus libros. Y hoy es la primera vez que me animo a enseñarlo por un shiur virtual y trataremos de compartir los conceptos del Rav Soloveitchik, que no escribió sus libros, simplemente sus libros fueron escritos a partir de sus conferencias, de sus shiurim, de sus enseñanzas, porque esta Torah Shebe'al Peh del Rav Soloveitchik llega a nosotros, obviamente, y gracias a Dios, a partir de esta transcripción de sus conferencias. Rav Soloveitchik nació en 1903 en las aldeas de Polonia y falleció en Estados Unidos, donde se transformó en la máxima autoridad del Modern Orthodox, de la ortodoxia moderna, que no habla de ninguna modernidad, sino en el pensamiento, la actitud y la noción de la academia, también incluida en la amplísima y totalizadora vida del Torah. Falleció en 1993, se van a producir ya casi 30 años de su partida física, su bendita memoria. Hoy comparto con ustedes la primera parte del estudio de Hanukkah, de uno de sus libros que fueron editados por sus alumnos, Ala Teshuot, sobre las salvaciones, que habla sobre Purim y sobre Hanukkah. El título me impactó, lo comencé a compartir con parte de nuestro minyan de los días viernes y por eso decidí llevarlo a cabo también a partir de esa enseñanza con todos aquellos que, como ustedes, tienen una voluntad férrea de querer sumarse, de querer aprender, de querer compartir, de querer saber un poco más. Gracias a Dios. Olama Nistar Shel Hanukkah. El mundo oculto de Hanukkah es el apasionante título que me llevó a compartir con ustedes este espacio. Dice el Rav Soloveitchik, voy a tratar de traducirlo lo más fielmente posible mientras hablo con ustedes, que nosotros las personas podemos ver lo que está claro, visible a nuestros ojos, pero no aquello que está oculto ante nuestros ojos. Los sabios de la mística judía hablaban en forma muy frecuente sobre esa contradicción que existe entre el alma de Iptasia, el mundo de lo revelado, y el mundo del mundo del oculto, perdón, frente al mundo de lo revelado, aquello que lo tengo delante de mis ojos y lo puedo ver. Estos conceptos, nos enseña el Rab, expresan una idea que la mayor parte de las cosas que el ser humano puede sentir, que las puede percibir, son solamente una última etapa en un proceso gradual, prolongado, que se va desarrollando en forma oculta. Cuando veo algo y lo puedo internalizar, es después de un proceso muy extenso que se va haciendo en forma muy tapada, no revelada. Este proceso pasa, dice el Rab, muy, muy lejos del sentido de la vista humana, que el sentido de la vista puede ver cosas o puede distinguir cosas que llegaron obviamente a su estado final de maduración y de integridad o de completitud. Bien,
Este principio está, dice el Rav Soloveitchik, está construido sobre supuestos científicos filosóficos determinados, y esos supuestos están cada una basadas en teorías del desarrollo, que nosotros las podemos implementar ampliamente en el ámbito de las ciencias naturales. Pero se le concede una importancia mucho más superior en el espacio, en el ámbito de la investigación histórica y de la comprensión histórica. Musagim Rabbim quiere decir conceptos infinitos y casos que no son posibles de comprender, surgen del hecho que la mayor parte de las personas simples, como nosotros, y en principio inclusive también personas intelectualmente muy desarrolladas, y y los historiadores, lo ven solamente como un proceso final, un proceso de acontecimientos que se revelan en la historia, y no es precisamente lo oculto, aquello que es profundo, aquello que es secreto, que es el motivo que está realmente expuesto delante de esa superficie en la cual se ve las cosas. Como consecuencia de ello, obviamente, estos historiadores, estos hombres de ciencia, desarrollan en los seres humanos concepciones erróneas con respecto a las épocas históricas, a los acontecimientos y a las figuras. Enseguida vamos a entender de qué está hablando. Si existe, dice el Rav Soloveitchik, una fiesta histórica donde todo el mundo se ha equivocado de cabo a rabo en su comprensión, esa fiesta se llama Hanukkah, así como lo escuchan. El motivo es la particularidad de esta fiesta y el hecho de que los motivos para que esta fiesta fuese establecida no fueron revelados a nosotros en los textos sagrados, quiere decir en el Tanaj, en la Biblia. No tenemos, hoy en día, no tenemos una descripción oficial, profética, de las bases y la esencia de los días de Hanukkah. Y por lo tanto, aquí todo el mundo echó su mano e intentaron explicar lo que cada uno intentó explicar y lo que quisieron explicar. Pero dice, Af, me Hebram Mejebram Hanonim Shel Sifrei HaShmonaim, dice, ningún, inclusive el autor de los libros anónimos, de los libros llamados Sifrei HaShmonaim o Sefer HaMaccabim, el libro de los Maccabim, que vivió precisamente en la época de los acontecimientos de Hanukkah, nos dio a nosotros, dice, y si nos dio solamente algunos chispazos de alguna comprensión con respecto al contenido de aquellos días y su sentido. Quiere decir, tenemos fuentes que no pertenecen al Tanaj, que pertenecen a una literatura llamada apócrifa. Literatura apócrifa quiere decir una literatura que no ha ingresado eventualmente en todo lo que es el mundo el mundo bíblico, en este caso. Y entonces sabemos eventualmente que no tenemos aquí sino unas pequeñas insinuaciones con respecto a esta fiesta. Ahora bien, lo que todos nosotros vemos, dice el Rav Soloveitchik, es el Olam Anigle Shel Hanukkah. Todos tenemos a la vista el mundo revelado de Hanukkah. Y por supuesto, nos llena a nosotros de ilusiones, de emociones, de sorpresas. Todo el mundo comprende el relato del heroísmo en los campos de batalla, las victorias militares, las salvaciones y las batallas, y el milagro claro y concreto del recipiente de aceite. Pero lo oculto, dice el Rav Soloveitchik, aquello que permanece secreto, fue abandonado en forma absoluta. Y así todo, si vamos a resumir o a reducir al milagro de Hanukkah solo a los aspectos visibles, no necesitaremos esta fiesta ser celebrada, no necesitaremos celebrar esta fiesta en nuestros días.
Interesante desafío que propone el Rav Soloveitchik, ¿no? Aparte de impactante, impactante. No faltan en la historia del pueblo de Israel batallas en las cuales se salió victorioso. Y así todo, nosotros no las celebramos. Si nos preguntamos acerca de una expresión que aparece en las palabras de Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, el gran águila, existe un tipo de santidad que es una santidad temporaria, para una hora determinada, pero también hay una santidad que es una santidad eterna. Dice, Kol shenitkadesh kedusha rishonah, dice Rambam, todo aquello, dice en el Hot Terumá, las leyes de las ofrendas, todo aquello que fue consagrado en la santidad primera, que Van Shegalú, cuando el pueblo judío estaba en la tierra, pero en el momento que se fueron al exilio, Batelú Kedushatan, todas aquellas cosas que tenían santidad, esa santidad quedó anulada, porque la Kedushá Rishoná, la primera santidad que adquirió esta tierra, Mipnei Kibush Bilbat, Kadeshá Leshata, a causa de la conquista realizada en los tiempos de Yoshua, esa Kedushá, esa santidad fue Leshata, quiere decir temporaria. Veló Kadeshá Leatit Lavu, pero no fue una santidad la cual podría llegar a desarrollarse para el futuro por venir. Muy interesante. Una victoria militar, un éxito político, no se continúan por la eternidad, dice el Rab. Una derrota que acontece después de ese tiempo borra absolutamente todo. Y con respecto al milagro del recipiente de aceite, no nos faltan a nosotros milagros que acontecieron en el santuario de Jerusalén. Y de todas maneras, nosotros no manifestamos esos milagros que pasaron, como dice el Avot, no, agrego yo, perdón, 10 milagros que acontecieron en el santuario de Jerusalén, no se los menciona con una fiesta especial, en un día especial. Dice que tenemos que celebrar. Si la vela del aceite ardió en forma milagrosa, pero después, mucho después, destrucción del segundo templo, esa vela dejó de arder. Batelan es cuando se anula el milagro, betela asimha, se anula, obviamente, la alegría. Si han permanecido los días de Hanukkah como una fiesta a lo largo de todas las generaciones, es una señal que nosotros celebramos no solamente lo que nos fue revelado en forma activa de esos días, sino algo que se ha continuado hasta nuestros días. Por lo tanto, dice Rab, es un deber comprender el milagro del mundo oculto porque es lo esencial del tema de nuestra fiesta toda. Y esta es la introducción que da el Rab a todo este escenario que nos propone a nosotros, vaya, una nueva mirada, una mirada verdaderamente nueva a todo lo que representa este escenario de Hanukkah. Dice ahora, a lo largo de la época del segundo Bet HaMikdash, porque estamos en la época del segundo Bet HaMikdash, nuestros enemigos invadieron el santuario de Jerusalén en 2 ocasiones. La primera vez entraron allí los griegos en la época de los Hashmonaim. Así nos dice que Shemalhu Yavan, Nichnesú Ejal, cuando gobernaron los griegos, ingresaron al santuario, Upartzubo Peretzut, e hicieron en él destrozos. No lo destruyeron el santuario físicamente, pero hicieron destrozos dentro de él. Así lo dice el Rambam en el Hot Hanukkah. Y después de eso, después de los griegos, lamentablemente, ingresaron los romanos. Titus Arrayá, dice Titus el malvado, ingresó al santuario, pero la parte más sagrada del santuario, el Kodesh HaKodashim. Con respecto a los judíos, estos escenarios fueron una desgracia nacional cuando el ejército griego o el ejército romano entraron y violaron el espacio más sagrado del Bet HaMikdash. Por lo tanto, Bau Goim Ben Ajalateja, dice el autor del libro de Teilim, quejándose amargamente, han llegado los Goim a tu heredad.
Y a pesar de todo, dice Rav Soloveitchik, existe una diferencia básica entre la invasión de Tito, el malvado, al santuario y la invasión, el ingreso de Antiochus, que es el rey Seleucida, que se ensañó mucho con el pueblo judío precisamente en esta época de Hanukkah, Antiochus Epifanes, cuando sus legiones, perdón, cuando las legiones de Tito, así dice Rab, Bazezú, quiere decir profanaron y robaron a toda la ciudad de Jerusalén y entraron en el santuario, lo destruyeron, lo quemaron hasta sus propias bases. La destrucción del Bet HaMikdash vino como consecuencia de la victoria de los romanos. Pero cuando invadieron los griegos el santuario, los griegos no tocaron nada. Ellos no provocaron ningún daño al Eijal, a todo el espacio que estaba construido dentro, que tenía en la parte anterior, les recuerdo, un altar de oro pequeño, la mesa de oro con los panes, el candelabro de oro, luego tenía una cortina muy grande que cubría el acceso al Kodesh HaKodashim, donde estaba el Aron Abrit. Quiere decir, ellos no produjeron ni en los patios del Bet HaMikdash ni en el Eijal. Todo quedó aparentemente sin ser destruido. Pero ¿qué hicieron allí? Una Mishnah, que no pertenece al cuerpo oficial de la Mishnah, se llama Baraita, nos enseña a nosotros que, dice la Gemara de Shabbat 21, es la referencia única que hay en la Gemara para Hanukkah, que la referencia que dice la Gemara es que cuando los griegos entraron al santuario, lo que hicieron fue profanar todos los aceites. Esa es la referencia. Quiere decir, ellos profanaron el aceite con el cual se encendía la menorá, y que era el trabajo básico del Cohen Gadol, todos los atardeceres y todos los amaneceres. Dice, pregunta el Rav Soloveitchik, ¿por qué los griegos no destruyeron el santuario como lo hicieron los romanos? Y entonces dice, los invito a ver una alajá que aparentemente parece muy extraña. La alajá dice en Moed Katán, una Gemara que habla sobre las leyes lo aleno, que hablan del duelo, cuando la persona tiene que estar de duelo. Amar Rab Huna, dijo Rab Huna, atención, Haroe Sefer Torah Shenikra Hayab Likroa Sheteke Dios. Cuando una persona ve, Dios no permita, un Sefer Torah que ha sido cortado, profanado me refiero, y roto, tiene que hacer dos keriot, dos cortes en su ropa. Los cortes en la ropa representan una señal de avelut, de duelo. Uno tiene que hacer un corte en su ropa por el gvil, quiere decir por el pergamino, por el cuero que fue roto, cortado. Behad, y la otra ruptura que tiene que hacer en su ropa, tiene que hacerlo sobre la escritura. Sheneemar, Aharei Sarafa Merejetan Megillah, Betat Barimas el Katat Baruch. Se habla aquí de un rey, obviamente, que habiendo sido amenazado, advertido por el profeta Jeremías, le manda el profeta Jeremías un escrito en manos de su escriba llamado Baruch ben Neria, y lo que hizo el rey fue, después de que escuchó lo que escuchó, tomó la Megilá, la quemó, y las cosas que estaban dentro de ella fueron quemadas. Esta alajá, que pertenece, como les decía, a la Gemara de Moed Katan, es muy difícil de poder entender, dice el Rav Soloveitchik. El Talmud nos cuenta a nosotros que cuando los romanos quemaron a Rabbi Haniná ben Teradión con un Sefer Torah, a Sarah Arugé Malhut, y les recuerdo los 10 muertos por el reinado, este martirologio terrible, donde estuvo también Rabbi Akiva y Rabbi Tarfón, su maestro, que lo leemos precisamente en el Seder Agodá de Yom Kippurim, para hablar en ese momento de cómo el Am Israel, los sabios de Israel, entregaron su alma por el amor a Dios. Nos cuenta entonces que la Gemara, esto es en el tratado de Abodá Zará, de idolatría, nos cuenta que cuando Rabbi Hanina ben Teradión y el Sefer Torah estaban con él y lo pusieron en una plaza pública para ser quemado, Ambrolo Talmidad, le dijeron a sus alumnos, Rabbi, mata Robé, maestro nuestro, dinos lo que estás viendo. Y él les dijo, Gilayón Nisrafim,
Estoy viendo que el pergamino, el cuero se quema. Veo tiot, las letras, por hot. Las letras están volando. Esa es la visión de su maestro. De aquí aprendemos que solamente la Megilá, el clav, el pergamino, estaba en condiciones de quemarse, pero las letras jamás son consumidas por el fuego. ¿Por qué entonces Rab Una exige dos roturas, uno por el pergamino y otro por lo escrito? ¿Verdad? Así dijimos esa alajá del Moed Katan. La Teshuvá, la respuesta sobre esto, dice el Rab, es muy simple. Todo depende de la identidad de quien quema. Aquella persona que decide erradicar, destruir un Sefer Torah, Dios no permite. Si el Sefer Torah es quemado por un nohri, quiere decir por un no judío, entonces solamente la Megilá en sí misma, el cuero, el componente físico de la Torah, es el que está exterminado. El nohri, dice el extranjero, el no judío, sea más fuerte de lo que nosotros imaginemos, por más fuerte que él fuera, Afilu, dice inclusive Adrianus Bellato, Adrianus que fue de los emperadores romanos lo peor que hubo en cuanto a persecución judía y destrucción y humillación, dice solamente el nohri, el no judío, tiene la fuerza de dañar solamente la Megilá, no puede destruir, no puede quemar las letras. Esas letras se van volando en el aire. Pero por todo, de manera que, Adraba, dice más aún, cuantos más pergaminos y cueros se quemen, así también crecerá la fuerza de las letras. Ellos sabrán encontrar seguramente nuevos pergaminos, nuevos cueros sobre los cuales serán escritas, más allá de cualquier decreto y decreto de los reyes, de los reyes gentiles, más allá de cualquier sentido de un castigo que provenga de los cielos, esas van nuevamente a ser nuevas alajot, esas letras van a construirse de vuelta. Al kol kotz bakotz, tilim, tilim shel alajot. En cada coma, en cada puntita de cada letra, se han escrito montañas de alajot, dice Rav Soloveitchik citando la Gemara de Menachot. Por lo tanto, el segundo, cuando se habla de la muerte de Rabbi Hanina ben Teradion, cuando el verdugo romano lo llevó a colgar a Rabbi Hanina, a quemarlo públicamente a Rabbi Hanina ben Teradion, las letras de la Torá empezaron a salir, a danzar por el aire de Nashfu Befanad. Y las letras que hacían soplaban el rostro de Rabbi Hanina para que no sufra. En este caso, hay que romperse una sola rotura de la ropa sobre el pergamino, pero no sobre las letras. Pero el problema es cuando los Yehudim son los que queman un Sefer Torah, así como lo hizo el rey Yehoiakim, advertido por Irmiau de que no haga un pacto con Egipto, porque sería llevado a Babilonia, como fue deportado a Babilonia. Estamos hablando ya del momento de la deportación de los judíos. Y entonces el rey mandó a quemar la Megilá, la advertencia de que Irmiau mandó con su escriba. Y entonces el rey judío no solamente destruyó el escrito en el pergamino, sino también lo que estaba escrito, las letras, el espíritu, el alma. Un goy, un no judío, puede exterminar solamente las murallas físicas, solamente el yehudí puede impurificar el alma. Muy fuerte lo que dice el Rab Soloveitchik, ¿verdad? Con respecto al pasuk que dice el Mizmor le Asaf, que se lo decimos en tiempos de ayunos, cántico para Asaf, Elohim Bau Goim Benajalateja, Teilim 79, Dios nuestro, oh Dios mío, han llegado los Goim, los paganos, a tu heredad. Pregunta el Midrash. Entonces, ¿por qué dice este Teilim Mizmor le Asaf, cántico para Asaf? Tenía que haber dicho Bejiá le Asaf. Tenía que haber dicho llanto para Asaf, no canto para Asaf, que está feliz. Y entonces responde el Midrash que es verdaderamente Mizmor le Asaf, que sí, así tiene que llamarse, un canto para Asaf. ¿Por qué? Porque Efik Hamato Baetzimu Ba'avanim, porque el Todopoderoso, el Santo bendito Él, decidió
calmar su ira contra el pueblo judío con la piedra y con la madera solamente. Quiere decir, destruir el Bet HaMikdash era no destruir al pueblo judío en última instancia. El autor, Hatam Sofer, una de las grandes luces del judaísmo, también en el plano de la halajá por sobre todo, explica que Asaf, que es el autor de este Teilim, entonó este cántico porque las fuerzas de los romanos pudieron nada más que destruir la piedra y la madera. Quiere decir la existencia física del santuario. Bau goim ben halateja. Vinieron los goim, no los yehudim a tu heredad. Ellos se reunieron, que entraron al Bet HaMikdash, no entraron allí yehudim, sino que ellos habían exterminado no solamente el santuario material físico, sino que también si hubieran entrado Yehudim a hacer este destrozo, entonces hubieran destruido el Bet HaMikdash superior, que está en los cielos, quiere decir el alma del pueblo de Israel, la Neshama Yehudim. Entonces seguramente si el judío hubiera obrado así, hubiera anulado este Tselem Elohim, esta imagen y semejanza divina, porque ellos harían impura a la Shejinah. Ellos serían los protagonistas de quemar las letras. Y en esto entonces Asaf no podría haber cantado una canción. Nosotros, los Yehudim, dice el Rav Soloveitchik, Enenu Pogeim al Pirot Bakbil. Nosotros por lo general, los judíos, no dañamos al pergamino, al cuero, en el Bet HaMikdash terrenal, en la construcción que está hecha de piedra y de madera. Por el contrario, dice Rav Soloveitchik, los judíos generalmente son muy respetuosos y muy respetuosos de todo lo que es el ornamento externo de la santidad. Los Yehudim no eliminan al pergamino, ellos impurifican las letras. Y eso es lo más fuerte que nos trae el Rav Soloveitchik aquí. Dicen entonces que el lado revelado de los días de Hanukkah es Shichrur Mishiavot. El aspecto revelado es la liberación de lo que es la esclavitud. Atzalat Gevilim Minaesh es la forma de poder salvar a los pergaminos del fuego. Poder eliminar, exterminar, anular, quemar, destruir todos los ídolos de los idólatras y todo lo que son sus malograciones a partir de la idolatría. Y también, por supuesto, poder expulsar a los Nohrim, a los extranjeros y extraños a la vez, del santuario y así también de Jerusalén. Pero el mundo oculto de Hanukkah está dirigido a algo muy diferente, absolutamente diferente. El tema de Hanukkah en su mundo oculto es Tihur Aneshamot, es la purificación de las almas, quiere decir las letras de esa impureza que las había afectado y tanto. Los Hashmonaim lucharon no solamente contra la esclavitud de las fuerzas de un imperio extranjero y extraño, sino y tal vez principalmente los Hashmonaim lucharon contra la Tum'ah, la impureza. Ellos lucharon a fin de poder purificar el alma de la comunidad judía toda. Y ellos afortunadamente tuvieron éxito en esta batalla, así tanto como en el campo de la batalla política. Ellos demostraron que la persona puede sobreponerse a su enemigo no solamente en el campo de batalla, sino también puede purificar de toda la impureza espiritual a la población completa de una nación, que esa nación había caído en la más de las profundas impurezas, tanto del alma como del espíritu, y estaba completamente maculada, manchada la esencia judía. En un tiempo verdaderamente corto, pudo nacer un pueblo de nuevo. Ellos pudieron renovarse y pudieron purificarse a sí mismos. Los Hashmonaim demostraron
que una persona puede presenciar la maravilla, aquella que dijo el profeta Yehezkel, Bezarakti alechem maim teorim utehartem, y habré de arrojar sobre vosotros aguas puras y os habréis de purificar. Mikoltum otehem, de todas vuestras impurezas, Mikol gilulehem, de todas vuestras maculaciones y manchas, ataer ethem. Dice el profeta Yehezkel, los habré de purificar, en su célebre capítulo 36. Este milagro es el milagro de la victoria sobre la impureza. Y este milagro tiene un valor eterno. Desde los días de los Hashmonaim se ha establecido que la Kedushá, la santidad, como si fuera la piedra angular, la piedra fundamental, se le llama piedra angular, Eben Apiná, de nuestra fe. Hubo entre nosotros numerosos grupos, kitot, kofrim umumarim, herejes y personas que abandonaron la forma activa del ser judíos. Pero el pueblo, como general, como klal, que es uno de los aspectos que analizamos junto al Rav Golbe todos los viernes, gracias a Dios que estamos estudiándolo, en última instancia, dice el Rav, pero como klal, el pueblo de Israel no se impurificó. El milagro de las salvaciones y de las guerras fue Bayamim Ahem, fue en aquellos días, pero el milagro de echar a la impureza se continúa también Bazman Azeh, en estos tiempos. Vamos a intentar, dice el Rab, comprender este gran milagro de Hanukkah, el milagro que él lo llama oculto de la Itaharut, de la purificación de la impureza. Este milagro no se ha parecido en nada a los milagros que acontecieron en Egipto. El milagro oculto se encuentra en una dimensión completamente diferente. Se encuentra dentro de la personalidad de cada ser humano. Esto es, como regla general, el sentido que el poder, la fuerza del milagro se va a duplicar más y más, muchísimas veces más. Pero debemos ver cómo se puede concretar. Vamos a ver, por favor, dice él, en la cosa más simple, en la expresión más simple de nuestro Tanaj, en lo que él plantea, el Tanaj con respecto a la Tum'a, a la impureza. Sabemos que hay un libro en particular que es el libro de Vaikra, el tercer libro de la Torá, Vaikra, el libro de Levítico, que trabaja mucho los conceptos de pureza e impureza. Ele atemeim lahem bechol asheretz. Estos son los impuros entre todos los reptiles. Kol hanogea baem, bemotam, itame adaerev. Quiere decir que todo aquel que toque a un reptil aún muerto, esa persona quedará impura hasta el atardecer. Mejor hacer hipola en bemotam, y todo aquel que le caiga algo de contacto con ellos, que no los toque eventualmente, y tamá mikol keli etz o beget o or, quiere decir si se apoya en todo lo que sea algo de madera o una ropa o cuero o una bolsa o todo keli o todo recipiente con el cual haga una tarea con ellos, bamaim yubá betameada, tiene que ser llevado. Todos los instrumentos que él ha tocado de madera, de cuero o de lo que fuera, tiene que estar todo impuro y será impuro hasta el atardecer. Mejor que dije esa Sheripol Me'em, el tojó, dice, y todo objeto de arcilla, en este caso va a ser la cerámica en la tradición moderna, que caiga dentro de su interior, todo lo que caiga dentro de ese recipiente que yo he tocado y lo he hecho impuro, todo lo que entre en ese recipiente, si es agua, si es carne, si es una fruta, va a ser impuro y el recipiente no tiene forma de ser resuelto porque es de cerámica y entonces la tum'a no habrá de pasar de ese lugar
y por lo tanto la tum'a obliga a que este recipiente se rompa definitivamente, se destruya. La Torá nos dice, Rab Soloveitchik Zatzal, la Torá nos indica aquí sobre dos caminos de poder confrontar con la impureza. Cuando es un recipiente de cerámica, arcilla, habíamos dicho, el que se impurifica, la solución es muy simple. Quiere decir, hay que romperlo, hay que destruirlo. No hay otra forma de purificar un objeto como tal, no tiene purificación. Cuando hay otros recipientes, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Los otros recipientes que no son de cerámica, son de piedra o de madera o de cuero, hay que litzbol otam bamaim. Quiere decir behubá bamaim, quiere decir serán llevados a una tevilá en el agua. Bamaim yubá, dice betaher. Dice estas dos alajot, dice el Rav Soloveitchik, representan dos formas diferentes de poder confrontar nosotros con el tema, con el problema, la problemática de la tumba. Y esta es la ley con lo que respecta también, dice el Rab, a otra tum'a que se llama tum'at anefesh. Quiere decir la impureza del alma, la impureza espiritual. A veces, el camino más beneficioso y único para poder purificarnos de la tum'a es a partir de que de su eliminación total. Quiere decir, en una batalla, en un conflicto sin ningún tipo de concesiones. Como dice la Sagrada Torá en el libro de Devarim, Ubi arta ra mikilveja. Habrás de exterminar, de eliminar el mal de dentro de ti. Cuando nos ocupamos de un recipiente de cerámica, de arcilla, si cae, por ejemplo, un reptil muerto, ¿no es cierto?, dentro de él, profundamente adentro de él, en el cli, todo ese cli, eventualmente, si fuera un jarrón, vamos a suponer, una jarra muy grande de arcilla, y cayó adentro un reptil impuro, todo el interior absorbe la impureza. Kol asher betojo itma, dice la Sagrada Torá. Todo lo que hay dentro de él será impuro. Cuando algo se hace impuro en forma absoluta, tamé legambre, entonces no puedo tener con respecto a ese objeto ningún tipo de comprensión, de pena, de lástima. Y entonces tenemos que salir a un enfrentamiento total, a un enfrentamiento impiadoso, diría, con respecto a esa impureza espiritual, con respecto a todo lo que representa el imperio del mal absoluto. Y por eso la Sagrada Torá dice, Veoto Tishboru, quiere decir, y eso tiene que ser destruido. No hay más alternativa. Y esto es la única verdad que confrontamos eventualmente aquí, cuando tratamos de entender el mundo de la impureza. Pero, dice, en otras oportunidades fuimos ordenados de adoptar un camino diferente para poder tratar el tema de la impureza. ¿Y qué es? Que otro camino para tratar la impureza es la tevilá en el agua. Quiere decir, el sumergir el objeto impuro, también el hombre, ¿no? O la mujer, en el agua. Aquí hablamos de una tum'a, hablamos de una impureza que no es interior, como ese reptil que, eh, que se había caído dentro de un recipiente. En este caso, el reptil no se escondió dentro del recipiente, es decir, cuando no penetró a su interior. La tumá es un elemento de contagio, es contagiosa. La fuerza se encuentra en su capacidad de la tumá de poder expandirse. Y por lo tanto, si ese kelí, ese utensilio, ese recipiente vino en contacto con la tumá, con la impureza, ese kelí, ese recipiente, objeto, puede también, leitame, impurificarse como consecuencia de ese contacto. Entonces dice, aquí no es necesario exterminar, destruir ese kelí, para nada, en absoluto. La persona puede sacar la impureza desde otro lugar,
Bamaim Yuvá Betaher, como dice la Torá, algo de cuero, algo de piedra, algo de madera, lo puedo llevar adentro del agua y purificar. Quiere decir, se lo puede salvar por medio de un proceso de purificación. A veces, dice el Rab, el camino para exterminar y erradicar el mal no es el deseado. Derecha Ripuy Anejoná, el camino de sanación correcto es por medio de qué? De elevar al mal. Quiere decir, de poder verdaderamente aplastar a la tum'a, quiere decir llevarla a la tum'a completamente dominada hacia las alturas de la pureza. Es transformar la rish'ut, la maldad, lejese, en bondad, y la suciedad, el nivel espiritual del alma, a lo que es la inspiración espiritual. Interesante. Tihur, para que nosotros lo tengamos en claro, la purificación es siempre un proceso de ¿qué? De elevación, dice el Rav Soloveitchik. Nosotros acostumbramos a decir que una persona, cuando terminó su periodo de impureza, dicen los Jajamim, ala mitum ato. Quiere decir, esa persona se elevó por sobre su impureza. Y este es un concepto técnico, obviamente, que nosotros utilizamos hoy en día. Ala mitum ato. Cuando una persona impura, tobel, quiere decir, se sumerge a sí mismo y se purifica, ahora alcanza no solamente el grado de purificación anterior que poseía, sino tiene algo más. Esa persona ha crecido, esa persona se ha elevado, Alá. Él oleva Kedushá, se eleva en la santidad. El proceso de la purificación es, como dicen los Jajamim, una yeridá, un descenso, lechorech aliyah, para poder elevarse. Interesante, ¿no? Se sumerge en las aguas para después elevarse como una persona nueva y pura. Cuando nosotros todos los días decimos el Tajanún, mañana y tarde, mencionamos allí, nombramos allí las 13 midot de Kadosh Baruj Hu, los 13 atributos divinos que le fueron mencionados a Moshe Rabbeinu. Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Behanot. Estos que están en Shemot 34. Hashem, Hashem, Dios compasivo y piadoso. Esto se refiere a la Midah Rishoná, la Hashem. ¿Por qué dice Hashem, Hashem? Dos veces. El primer Hashem se refiere a al primer atributo de lo divino. Ese primer atributo de lo divino tiene que ver con que Dios es ese Dios antes de que el hombre peque. Y el segundo Hashem, 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 es después de que el hombre haya pecado y haga teshuva. Así dice la Gemara de Rosh Hashanah, conocida por nosotros. Cuando una persona hace teshuva, nos dice el Rav Soloveitchik, él ya no vuelve a su cualidad o atributo primero de Dios, a la cualidad o atributo primero de Dios, al Hashem, sino también ahora hizo Teshuvah y vuelve al segundo atributo, Hashem, Hashem. Quiere decir que hay, como explicamos siempre, una luz que se refracta de la personalidad que volvió en Teshuvah y que ahora está iluminando, refractando sobre dos fuentes naturales. Mishniim Mishmotav Shel Kadosh Baruj Hu, de los dos nombres que salen del Kadosh Baruj Hu. La fuerza espiritual que nosotros expresamos cuando podemos ingresar en el mundo de la Teshuvah, que es poder quebrar esa voluntad nuestra, que es reducir a lo mínimo el impulso del mal, el poder expresar un dominio absoluto a nivel personal y haber alcanzado a Alam y Tomató, lograr subirse, elevarse a un estatus, a un grado superior, todo esto nos concede a nosotros, a la personalidad nuestra, un poder muy especial, una fuerza muy especial. Termina este párrafo el Rab diciendo, Shalom, Shalom, le Rajok Belakarov, Amar Hashem Urfatid.
Hermoso capítulo 57 del profeta Yeshaya. Paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dijo Hashem, y lo habré de curar. Sobre este pasuk, sobre este versículo, dijeron nuestros sabios de bendita memoria que Karov, el sentido del cercano, es Mishaya Karov le Beidá, quien estuvo muy cerca de cometer una transgresión grave de Nitrajek Mimeno, la Rajok, y se alejó de ella. Así dice la Gemara de Berajot. Ese alejamiento es el logro humano más grande que se puede tener a lo largo de la vida. Tuve la posibilidad de hacer algo negativo y me alejé de ello. Esta es la primera parte de este apasionante tema. Digo apasionante porque a mí me apasiona, perdón. Y que seguirá, si Dios quiere, ya en los tiempos de Hanukkah, con la continuación de este artículo que dice Shorashav Shel HaMashiach, las raíces del Mashiach, con lo cual terminará este artículo que habla sobre el mundo oculto de Hanukkah. Esperemos entonces que sepamos descubrir lo revelado, el milagro del aceite, y lo oculto, el otro milagro, cómo salimos purificándonos de una realidad que devastó al pueblo judío en la época de los Hashmonaim. No solamente los griegos hicieron el mal, sino también aquellos hermanos nuestros que se perdieron en la nebulosa de todo lo que fue el mundo helénico. Que tengamos una excelente semana. Gracias por acompañarnos, por supuesto. Es muy emocionante ver cómo 30 personas nos pueden acompañar eventualmente aquí hoy, y eso para nosotros es algo fantástico, ¿no? Así que les agradecemos a todos y que tengamos, buenas tardes, buenas noches, eventualmente, y que hayamos disfrutado eventualmente parte de nuestro estudio en el día de hoy. Shavua Tov, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a Dios también por sobre todo, y nos estaremos escuchando durante la semana para los próximos Shavuot. Muchas gracias. Laila Tov.